La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva hora de Maquiavelo. Por si no nos vimos la semana pasada, feliz año, exitoso 2018. Empezamos la hora de Maquiavelo con un pequeño comentario sobre qué le está pasando a la imagen del presidente Mauricio Macri, que, bueno, según qué encuestador, su imagen personal bajó. Algunos hablan de 8 puntos, otros hablan de 10, otros hablan de un poco más. La aprobación de la gestión momentáneamente que daba muy positivo durante el periodo electoral e inmediatamente después, bueno, está hoy un poco más negativa que positiva. No son tragedias. Lo que está haciendo el gobierno del presidente Mauricio Macri es lo correcto, que es invertir su capital de imagen ahora, porque sabe que después lo que no haga ahora le va a resultar mucho más difícil, que es lo que recomendábamos, siguiendo por supuesto el consejo de Nicolás Maquiavelo, recomendábamos en el 2015, cuando asumió Mauricio Macri, en donde recordábamos uno de los 3 o 4 consejos de Maquiavelo al príncipe más famosos, que es el mal todo de golpe e ir de a poco haciendo el bien o dando de a poco las buenas noticias. Bueno, la estrategia que buscó el gobierno de Mauricio Macri en el inicio fue un poquito a la inversa, fue tratar de mantener la buena imagen con esto de, bueno, en el segundo semestre empezamos a crecer o la herencia no era para tanto, que obviamente que después se fue dando cuenta que fue un error. Lo que está haciendo ahora es lo correcto, es lo que se debe hacer. Macri tuvo una nueva luna de miel, de alguna forma, desde el triunfo de octubre, y sabe que las lunas de miel, así como luego del balotaje duró muy poquito, también esta dura poquito. La está aprovechando. La pregunta que nos hacemos es si quizás la inversión que está haciendo en imagen no es una inversión, es correcto hacerla, pero no es un poco demasiado grande. Porque, en definitiva, como nosotros decimos en la hora de Maquiavelo siempre, explicando quizás el costo en imagen no hubiese sido tan alto. Obviamente, donde haces una reforma previsional como se la hizo, y algún costo vas a tener. Cuando venga, si es que realmente va a venir, la reforma laboral en febrero, en marzo probablemente, bueno, va a haber un nuevo costo, los sindicalistas van a decir, pero esta es precarización, es contra el obrero, qué sé yo. Y claro, nadie va a salir a explicar, por lo menos hasta ahora fue esa la estrategia de comunicación, nadie va a salir a explicar los beneficios para el país, no solamente para los empresarios, para el país, para combatir la pobreza, para cambiar planes sociales por empleo, que podría traer una reforma laboral bien hecha. Hay que ver si lo que va a llegar, lo que llegó al Congreso, que ya pasó por un filtro de la CGT, ahora parece que la CGT lo quiere filtrar más todavía, ¿no? Y el presidente de la Cámara de Senadores, Pichetto, ya dijo que él solamente iba a aceptar una reforma laboral si la aceptaba el movimiento obrero. ¿Qué es el movimiento obrero? Bueno, genial definición de Pichetto. ¿Para qué? Para ir monitoreando la opinión pública, para ir viendo cómo la gente lo acepta o no lo acepta. Y ahí se inventó el movimiento obrero. Lo que le recomendaríamos a Mauricio Macri, si pudiéramos hacerlo, es bajar el costo de la inversión, invertir el capital, pero bajar el costo de la inversión explicando más. En el caso de la reforma previsional, el jefe de la bancada del PRO, Massot, Nicolás Massot, salió a explicar a último momento, muy bien lo hizo, realmente demostró ser un excelente vocero, pero claro, lo hizo en los últimos 3 días cuando las papas ya quemaban y quizá no era suficiente.
te pido que repases el programa, lo tenés ahí en YouTube. En los programas anteriores recomendábamos sobre todo que el gobierno lleve a los medios, a terceros, que pueden defender una reforma laboral, por ejemplo. Las pymes que quiebran como moscas en los tribunales laborales, que podrían salir a explicar por qué con una reforma laboral las pymes que dan el 80% del empleo privado podrían salir a contratar. Parece como que el gobierno estuviera, no sé, solo luchando con un escarbadientes en contra de la CGT, la CTA, el kirchnerismo, la izquierda, el Papa Francisco, contra todo el mundo. Como que no tuviera aliados. Y sin embargo hay un montón de empresarios, por ejemplo, que están a favor. Hay un montón de casos en el mundo que han hecho reformas. Alemania vino haciendo como media docena de reformas laborales desde el año 2000. Como media docena, le llama reforma 1, 2, 3, 4. Y las organizó un señor que era el gerente de recursos humanos de la Volkswagen. Y hoy Alemania, además de ser el país más próspero de Europa, es el que menos desempleo tiene de Europa, gracias a esas reformas laborales. En fin, te pido que te quedes a esta hora de Maquiavelo porque vamos a hablar con dos corresponsales extranjeros que viven en Buenos Aires. Les vamos a preguntar cómo ven ellos la comunicación del gobierno de Mauricio Macri. Quédate. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. ¡Qué bala, Claudia! Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes. La sensualité. La ridiculité. Oh, tenés razón, ¿no? Volvió Vamos los Jueves. Aprovecha los ahorros con tus tarjetas Galicia. Bueno, interesantísima esta hora de Maquiavelo. La tenemos a Carmen de Carlos. Usted ya la conoce, es corresponsal del diario ABC de España, de Madrid. Vive en Argentina hace bastante tiempo, así que nos conoce muy bien. Y Guido Gazzoli, que es corresponsal de varios medios italianos, que también vive en Argentina y también nos conoce muy bien. Yo les tiro una pregunta porque a mí me interesa. Primero, los corresponsales extranjeros en la época del kirchnerismo vivían quejándose de que no les daban bolilla, ni los atendían, no existían, le importaba tres belines a la Argentina, al gobierno argentino, tener algún tipo de proyección hacia afuera. Eso me imagino que cambió, ¿no? Carmen. Bueno, este gobierno es totalmente distinto al anterior. Tampoco es que los corresponsales extranjeros seamos una prioridad para el Ejecutivo de Mauricio Macri, ni mucho menos, pero tienes un trato más cordial. De entrada, hasta podemos entrar en la Casa Rosada habitualmente con un carné que antes no podíamos. Pero sí, el acceso a las fuentes es otra cosa, incluso la propia convocatoria de las ruedas de prensa nacionales e internacionales. Y cuando llegan visitas de jefes de Estado, también estás presente, tienes tu opción dentro del sorteo. En fin, hay una relación mucho más normal. Esa relación está más normalizada de lo que uno podía esperar en otra época. Es muy parecida a la que hay ahora mismo en cualquier democracia europea, vamos, desde mi punto de vista. Sí, no, a ver, el caso del kirchnerismo era increíble. No los recibía, no los consideraba en absoluto, y bueno, y así estaba la imagen de Argentina en el exterior, la hicieron pelota. ¿Y cómo ven la comunicación del gobierno de Macri? ¿Cómo la ven? Yo puedo decir, con respecto a la primera pregunta que hiciste,
que también en la época del kirchnerismo era misión imposible, y nosotros, corresponsales extranjeros, si puedo usar una expresión que me gusta mucho de Enrique Pinti, vivíamos en una nube de pedo prácticamente. Luego, con Macri al comienzo ha cambiado todo, o sea, de la nada a todo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la canciller Melcora cada 2 por 3 te invitaba, y yo casi pensaba de haberme alquilado un departamento en el edificio San Martín. Pero con el pase del tiempo veo que también si la comunicación es obviamente tremendamente mucho mejor de la del kirchnerismo, se ha achicado muchísimo, sobre todo con los corresponsales extranjeros. Que se ha achicado, o sea que vos ves que hay una tendencia a darle menos importancia, tenerlos menos en consideración. Para mí el asunto es que explicar con menos claridad. O sea, yo considero que en el comienzo el gobierno Macri era muy claro sobre muchos temas y se pasaba a ser un gobierno, un criptogobierno sobre de temas que eran fundamentales. Por ejemplo, cuando subieron las tarifas, ¿no? Era un asunto bastante obvio, porque en ningún país del mundo gas y luz te salen menos de una tacita de café. Pero luego, la explicación, digamos así, que han dado a la gente de cómo a salir menos de una tacita de café te salía casi como una bolsa de Gucci, ¿no? Fue absolutamente muy poco clara. Se podía haber hecho, por ejemplo, aumentar gradualmente las tarifas y al mismo tiempo promover la venta de electrodomésticos de bajo consumo, como pasa en muchos países europeos. Y el gobierno podría haber dicho, bueno, si te compras un aire acondicionado de bajo consumo, pagás solamente el 10% de impuesto. O sea, empezar también un cambio de mentalidad, porque obviamente al salir menos de una tacita de café, vos entrabas en un departamento en Buenos Aires en verano con la ventana abierta y el aire acondicionado a 18 grados, ¿viste? Sí, que en Europa sería algo absolutamente inimaginable. Es un delito casi en Europa, porque en muchos países se ha implementado una cultura, digamos así, ecológica y de ahorrar energía. Es algo verdaderamente primario. Pero después hizo el mismo error en otro asunto que para mí explicó de forma, por ejemplo, la reforma jubilatoria. Yo me he ocupado en Italia por 3 años de jubilaciones, por ejemplo, y me ha costado bastante para poderla entender. Es que lo que pasa es que me parece que prácticamente no la explicaron, o la salieron a explicar a último momento cuando se dieron cuenta que era un tema poco popular. Lo que pasa es que yo creo que una cosa es la gestión de gobierno y otra cosa es cómo comunicas esa gestión. Entonces, entonces, claro. El problema de comunicación que tienen los gobiernos, en el caso de por los antecedentes que tenemos, es multiplicado por 7. Entonces, este gobierno necesitaría hacer un esfuerzo mucho mayor para explicar bien las decisiones que está tomando. Cuando tú comentabas al principio, Diego, que se le había hecho un cierto reproche, por no decir un gran reproche al ejecutivo de Mauricio Macri, por no sincerar de verdad cómo estaba Argentina al principio, efectivamente las consecuencias se pagan ahora. El presidente dijo que iba a decir siempre la verdad. No es que haya dicho falsedades de ninguna manera, pero ocultar verdades es una manera de no decir la verdad. Entonces yo sí encuentro un cierto déficit en este gobierno a la hora de comunicar las cosas. El no haber mostrado la herencia cabalmente que lo que se imaginaron quizás hace 2 años. Y cuando tocamos, este es un tema muy delicado, los que tú has mencionado, cuando tocamos el bolsillo es muy grave, pero cuando tocamos los derechos humanos se les escapa totalmente. El tema Milagros Sala, el tema Santiago Maldonado, entonces pierden frente a una situación en la que ellos estaban en posesión de la razón, pero no solo pierden por la comunicación de cara a la sociedad argentina, sino también en el exterior, incluso organismos internacionales que interpretan mal las cosas y ellos no se saben defender. Yo nunca entendí, el caso de Milagros Sala es muy emblemático. Yo creo que afortunadamente fui de las pocas y Guido también siguió esa línea, que contamos quién era Milagros Sala, y no es una santa precisamente, y cómo
fue el caso Santiago Maldonado. Entonces, aquí hay también una oposición y unos organismos muchas veces de derechos humanos que actúan con una deslealtad frente a la propia Argentina y al gobierno, que el gobierno no sabe reaccionar. Y ahora, en este caso de los derechos humanos, con este área nueva que ha creado, creo que eso le va a facilitar mucho las cosas. Pero los reflejos que se necesitan en la comunicación todavía no los tiene todos. Como que le faltó al gobierno de Macri, en esos casos, puntualmente el caso de la Milagro Sala, una especie de diplomacia pública hacia el exterior para explicar, a ver, ¿quién es esa mujer que está presa, que es una mafiosa, una ladrona y además una mujer peligrosa? ¿Cómo fue lo de Maldonado? ¿Realmente hubo alguna vez alguna prueba de lo que decía la izquierda, de que lo había agarrado la gendarmería, le pegó, lo torturó, lo mató? Cuando finalmente, hasta creo que en Italia, surgió... Le dieron un premio. Le dieron un premio por buena persona, le dedicaron una sesión, una conferencia de prensa. O sea, el asunto... el asunto de Santiago Maldonado, el asunto es lo siguiente. Increíble. El asunto es lo siguiente. El gobierno parece desconocer alguna cosa o la toma de forma maquiavélica. Ok. Y yo le recuerdo de Buentano que Maquiavelo escribió El Príncipe, como todos saben, que es un libro seguido en los siglos y que Winston Churchill se lo estudiaba de noche para tomar la decisión de día. Aún hoy. Pero si nosotros estudiamos la biografía de Maquiavelo, el pobre Maquiavelo en su vida políticamente no le pegó media. O sea que fue la antítesis del príncipe. Ok, cuando los Medici eran al poder, él era filo republicano. Y cuando era filo Medici, la República venía al poder. O sea, y cuando era filo republicano, los Medici llegaban al poder. No le pegó media y decidió retirarse en la colina de San Casciano en compañía del Chianti y jugando al truco, si se puede decir, jugando de carta, ¿no? Pero parece que Macri cae en el mismo error, porque lamentablemente la Argentina... Ustedes piensan que es un país que en Europa se habla muchísimo de argentino. Se habla muy, pero muy poco. Y lamentablemente hay algo de totémico a nivel de canales informativos, que son las organizaciones de derechos humanos. Yo cuando comunicaba mi noticia digo, mira, que el lunes hubo esta manifestación, pasó esto y esto y esto y esto y esto. No, pero según la página de la Madre de Plaza de Mayo, la versión es la otra. O sea, se tomaba como totémica una versión que llegaba de algo donde, no, si lo dicen ella, no se puede absolutamente. Y cuando lo informo que la Madre de Plaza de Mayo ya se habían dividido en dos partes, la línea Bonafini, la línea de... Fundadora, la línea fundadora. Quizá lo que le haga falta, vamos a una pequeña pausa, quizá lo que le haga falta al gobierno de Mauricio Macri es, para estos casos, fundamentalmente temas de derechos humanos especialmente, tener una política de diplomacia pública, que es como se llama, digamos, a las relaciones con los medios de comunicación quizás más sutiles, no la diplomacia con los diplomáticos, sino con estos factores de poder distintos, en los que al kirchnerismo le va bárbaro. Y, bueno, evidentemente el gobierno de Mauricio Macri tiene algunos problemas. Pero vamos a una pequeña pausa. Yo quiero que Carmen de Carlos me cuente un poco. No entendimos nada de lo que pasa al final en Cataluña, porque habíamos pensado que finalmente, después de que todas las empresas decidieron irse de Cataluña cuando declararon su ridícula independencia, y que la Unión Europea les dijo, no los vamos a aceptar porque nuestro interlocutor, nuestro socio es España, no Cataluña, y fueron y terminaron votando lo mismo. Parecen argentinos. Es que no han votado lo mismo. Ahí venimos. De cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Bueno, después de tanto lío en Cataluña, que se le fueron las empresas, la Unión Europea les dijo, nuestro socio es España, no Cataluña, y que, Carmen, terminaron votando igual. No, no votaron igual. El mundo les dijo no, y por este camino no. Y en Cataluña, aunque parezca que han votado lo mismo, no han votado lo mismo. Ajá. Si estas elecciones las interpretamos como un referéndum sobre el separatismo, lo han perdido. ¿Por qué? Lo han perdido. Lo han perdido. Me voy a explicar, porque hubo más votos del bloque constitucionalista que del bloque separatista. Ajá. Entonces, otra cosa es los escaños. ¿Y Claro. cómo es el reparto de escaños? Claro. Por el sistema DON y las particularidades que tiene Cataluña también, que le favorecen mucho a determinados sectores de Cataluña. Pero además hay otra novedad importante. El partido más votado ha sido el Partido Ciudadanos. Ciudadanos, sí. Es decir, no ha sido ni Esquerra Republicana, Pero no ha no sido puede- ni... pero no pudo formar gobierno. Pero es que si el sistema en Cataluña, en las regiones, fuera como es en Argentina, sería la gobernadora, sería la presidenta de la Generalidad, pero es distinto el sistema y hay que acatarlo y es el que hay. Las normas son las que son. Es el Parlamento catalán el que elige y el que vota, entonces no le da. Pero no es la misma votación. Pero entonces ganaron los mismos Ahora, de este pibe Puigdemont este y, pibe. y el otro, este A ver. gordo del Oriol. A ver, entonces, ¿ahora qué es lo que sucede? Eso realmente es una fotografía de cómo está ahora mismo polarizada la sociedad en Cataluña, pero todavía no hay un gobierno formado. Vamos a ver qué gobierno se termina formando, porque también el separatismo no es todo lo mismo y están peleados entre ellos. Yo creo que cuando la gente pregunta, ¿y ¿en qué se ha traducido entonces la aplicación del artículo 155, que aquí sería el equivalente a intervenir la provincia? Pues se ha traducido en que hay un proceso judicial que está en marcha, que sigue en paralelo a todo, y que el gobierno que salga en el Parlamento catalán, sea el que fuere, y probablemente sea, sea del mismo corte, salvo que haya otras elecciones, porque no se pongan de acuerdo, lo que va a saber es que no puede declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, ni se puede saltar la Constitución española, ni se puede saltar su propio Estatuto de Cataluña, porque puede terminar en la cárcel. Y por eso Puigdemont quiere hacer esa payasada. Hoy Puigdemont está detenido en Bélgica. No está detenido. No está detenido. Puigdemont no tiene nada más que una orden de detención ahora mismo sobre territorio español. Ajá. Pero él está libre fuera y está atrincherado, entre comillas, en Bruselas, y él lo que sabe es que si entra y pone un pie en el territorio español, lo detienen como a los otros los han detenido. A unos luego los han liberado y a otros no. Entonces él quiere ser investido presidente de la Generalitat por Skype. Entonces, claro, eso va a ser, en fin, yo no lo veo. Y la última pregunta, Guido, nosotros tenemos en la Argentina la grieta nos siguió hasta el Vaticano, ¿no? Porque el Papa Francisco en la Argentina lamentablemente entró en la grieta. Hay algunos que lo ven, católicos, creyentes, que lo ven demasiado peronista para lo que tendría que ser un papa, demasiado peronista y además, bueno, mucho más cercano a lo que sería el kirchnerismo, la izquierda, esa nueva alianza del kirchnerismo con el trotskismo. Y hay algunos que están enojados con el Papa Francisco. Ahora yo me pregunto, ¿esto es un tema de los argentinos porque es un papa argentino? En Italia, ¿al papa cómo se lo ve? Ahora, vamos por puntos. En Italia creo que si el Papa participa en la próxima elecciones, la gana. Totalmente. ¿No? Porque el Papa está visto en Italia como el político que todos sueñan. Este Papa. Este Papa. Bergoglio es más famoso de los Beatles en Italia, en el sentido que habla a la gente y piensa como la gente, ¿ok? Si pero no ponemos a verlo como su política con la Argentina, hay que decir. La Argentina y Venezuela también. Sí, espera. Primero que el embajador de Argentina en Italia se llama Ferrari, ¿ok? Segundo, porque muchos piensan que el Papa sea, sí, un argentino que tenga que pensar solamente... El Papa es un cargo a nivel mundial, ¿ok? Secundariamente, yo creo que el mismo Papa ha caído en errores, porque como dicen, errare humanum est. En primer lugar, el asunto
de haber digamos así, expresado un pensamiento negativo sobre la constituyente de Maduro 5 minutos antes que pasaba. Sí. Y esto prácticamente nadie lo entendió. fundió la oposición de una forma impresionante. No, y además generó una corriente de emigración de Venezuela hacia la Argentina impresionante. Hacia Argentina, hacia España, hacia Estados Unidos. Nadie lo entiende. Después hay otro punto que a mí no me cierra. O sea, uno de los principios del Papa desde que se instaló en Roma fue: la corrupción es el cáncer de la sociedad, tenemos que combatir la corrupción, papá. Bueno, y entonces, ¿para qué? O sea, él creo que se ha informado, ¿no? Empezó a recibir prácticamente toda gente que estaba implicada con casos de corrupción impresionantes. Bueno, eso en el caso de argentinos, pero son los argentinos que en Italia no los conocen, o sea, nadie conoce a Guillermo Moreno, al Caballo Suárez. Exactamente, pero en el caso, digamos así, especialmente con su nación, con Argentina, ha cometido este error que para mí es grave porque... Pero para los argentinos, Carmen, en España tenés un minuto para contarnos cómo lo ven al Papa en España hay una imagen un poco contradictoria con el Papa, porque además, por los casos que habéis comentado de Venezuela, el tema de Argentina sí se sigue en España con mucha fluidez, entonces se conoce su simpatía o su manera de tender la mano a lo que es todo el kirchnerismo en la etapa desde que es Papa y después de ser Papa, y de algún modo su apartamiento o no tender puentes al gobierno de Mauricio Macri. De hecho, me preguntan muchas veces, ¿cómo es posible que todavía no vaya a Argentina? No, están todos los países de alrededor. No lo entiende nadie. Ahora está yendo a Chile, pasa por arriba de Argentina por enésima vez y nada. Nadie lo entiende, pero a eso le sumamos además, si no me preguntabas antes por el caso catalán. En Cataluña incluso durante... Bueno, el Papa apoyó al separatismo catalán. Claro, entonces, vamos, no es que él lo haya apoyado expresamente, pero desde luego dejó hacer y hubo una no sé si es queja explícita, pero desde luego sí se preguntó al Vaticano, oiga, es que hasta en una iglesia, aquel referéndum ilegal y trucho que se celebró, se estaba votando. Y ha habido manifestaciones separatistas de sacerdotes que desde el Vaticano no se les ha llamado la atención. Entonces hay un cierto malestar, pero la sociedad española es católica, apostólica, romana en general. Carmen, Guido, nos echan. Muchas gracias. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.